Cuando fue, le dijeron que traía unos trabajos muy pesados que le tuvieron que quitar y por las cosas que vimos en ese momento, que luego les contaré, empezamos a creer que era brujería. Mi hermano me contaba que Pedro no se quería casar, que había días en los que llorando les decía a todos que no se quería casar y había otros días en los que él decía y juraba que la amaba. Fue una semana en la que duró así y esa misma semana yo también duré demasiado enferma. Me dolía demasiado la espalda baja. Aparte, cuando me dormía sentía como si me jalaran de la pijama. Sentía como si me jalaran hacia arriba y me dejaran caer. Yo abría mis ojos pero no me podía mover y no veía nada. Solo sentía cuando caía en la cama. El último día que me pasó eso, un ser muy alto con una capucha se me acercó, se sentó en mi cama y me acarició la cabeza. Yo me quedé dormida y en mis sueños la Santa Muerte me dijo que no me preocupara. Buenas tardes a todos. De antemano, buenas tardes. ¿Cómo está, señorita Ye? ¿Todo bien? Déjame ver tu mano, estrechar su mano. Joven Bernardo. Ya había salido tu mano tragando papas, güey. ¿Cómo están? Buenos viajeros, bienvenidos a este capitulillo que bien dicen, hasta lo borran este piso de los hoteles. El número de este episodio en los hoteles es maldito y borran ese piso normalmente. ¿Ok? ¿Contexto? Bernardo y yo me estaba pasando mi agua y yo. Bueno, sí, es que el número como tal es de la mala suerte, se dice. Es de la mala suerte, se dice. Por eso en los hoteles a veces borran ese número. Sí, se supone que en los elevadores no existe ese número. O sea, como que del 12 te pasa al 14. Estamos en el capítulo innombrable. ¿Y qué crees? ¿Qué? ¿Y qué crees? Que es el capítulo innombrable. Ahorita les diré por qué. No, estamos en miércoles. Pero Sí. Nosotros hicimos el viernes. Ese. Si son nuevos llegando a este episodio, bienvenidos. Bienvenidos, hola, ¿cómo estás? Oye, nosotros somos un podcast de terror. De misterio. De risa también al mismo tiempo, porque somos payasos los tres. Es correcto. ¿Cómo? No, ¿cómo? Porque somos sus tontos. Sí. No, señores. Porque como diría Iván Mendoza, no pagaste por este podcast, pero qué bien te hacemos reír. Es correcto. Sugerimos ser más de terror a veces, pero siempre nos gana la risa. Sí, es que no hay manera en la que no podamos. O sea, miren, el podcast va de a ver quién tripea más al otro. Entonces, a veces la risa es un mecanismo de defensa. Bien diría Aristóteles. Entonces. Qué letradita, mi G. Aquí van a agregar eso. Por eso. No, pues sí, se supone que para él era un mecanismo de defensa el que nos riéramos de las cosas que nos dan miedo o que nos incomodan. Bien dicen por ahí, siglo XXI, mis traumas, mis chistes. Sí. Entonces, volvemos a hacer este warning de todo lo que nos podamos reír, solamente es efecto humorístico para acompañar el episodio. Nada de esto tiene que ver con algún tipo de burla o de grosería para las personas que se van a estar hablando, que se van a estar comentando, los casos, lo que sea. Solo aligeramos la tensión. Sí, la tensión. Ya está. Así que nos presentamos. Detrás de cámaras tenemos a Benny. Buenas, ¿cómo están? Ay. Qué propio es, cada vez más propio. Empezó, ¿qué pedo, hijos de perra? Y ahora ya. Ahorita, buenas tardes. Se te apagan. Digo, no que le hagas visita a alguien que te paga, a liquidar todo de la que. Eso sí, tienes razón. Sí. Ya cobro, es que ya cobro, maestro. De este lado también tenemos a Glenn. Muchas gracias, yo soy Glenn. Solo Glenn, por favor.
Y pues, Buenas tardes. la co-conductora de este podcast, Basta. Ya. Jerry. Basta. La cara de este programa. El rostro dice. El rostro. Sí, prieto pendejo. Y este perfil también es bueno, pero no tan bueno como él. La prieta del programa. La prieta del programa. ¿Qué onda, cuervos? Homofóbica, No, homofóbica, ya. prieta del Vamos, no, programa. a ver. Vuelvo a aclarar. No. Anticapitalista. Sí, anticapitalista sí me creo, aunque todos los humanos somos incongruentes porque tenemos incoherencias cuando sostenemos algún tipo de ideología, pero sí, eso sí soy. Y Cuervos también lo es, y también lo es Pam Trips. La anticapitalista, homofóbica y fan de los chichones. Para Pam Trips. Eric Romero. Pues ahí lo tienen. Aquí está G con nosotros. Declaraciones fuertes de G. ¿Qué onda, Cuervos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Me da mucho gusto volver. Muchas gracias. Sentarnos en esta sala. En esta tu casa. En esta nuestra en casa. este tu programa. En este tu sintonización de cada viernes. En este tu programa favorito. Porque sí lo asumo como tu programa favorito. En este tu espacio seguro en donde hablamos de chichones y gays. Y también hablamos y a veces de terror. Y a veces tocamos el tema del terror. Si desempolvo mi rey. No mames. Una disculpa. Andamos confianzudos hoy. Bienvenidos a este capítulo que es el innombrable para nosotros. Un número bastante de la mala suerte. Y esto tiene mucho que ver porque justamente el día de hoy vamos a tocar un tema macabro. Sí. Macabro, de esos temas en los que uno dice, ¿será que a mí me está pasando algo similar? Madre santa. Oye, los escuchamos porque aparte un tema de los que les gusta. De los que suele venir la gente aquí a sentarse a nuestros pies. Léame una historia. No. Historia, por favor. Historia, por favor, para este chuec. No, pero que gente le gusta escuchar este tipo de experiencias. Y que también gente que viene porque dice, me ha pasado algo parecido. Yo te tengo una historia. Hoy es el caso, porque esas historias, G, dinos, ¿quién nos las manda? Ustedes, cuervos viajeros. Ahora sí nos escribieron. Por primera vez, no tenemos que fingir que nos escribieron. No. La verdad es que sí nos han estado mandando bastantes historias. Nos están mandando sus experiencias. Nos están mandando con evidencia. Pero ¿hay evidencia? Sí, pero ¿ahorita? A ver, es lo que voy a aclarar. Muchas veces cuando nos cuentan estas historias, para que verifiquemos que la historia es 100% real. Claro. Nos mandan este tipo de evidencias para decirnos, hey, miren, sí pasó, pasó todo esto. Corroboro el dato. Corroboras que la historia es genuina y que no estás nada más de ahí inventando. Pero pues a veces no vamos a poder terminar de compartir toda la evidencia que tenemos con ustedes por respeto a las personas que nos están compartiendo estas historias y también por confidencialidad. Porque en el internet todo corre muy rápido. Eso es correcto. Ustedes deben de saber que el internet es una huella digital y todo lo que se sube ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo? Perdón. Así que si alguna vez has mandado tu pack, ¿cómo? Lo lamento. Que está dentro del internet. ¿Cómo? Perdón. Bienvenido al mundo del SIDA. ¿Cómo? El SIDA digital. Bienvenido al mundo del HDMI. Lo peor es que sí se escucha como algo bien culero. Ay, lo bueno que yo uso VGA. Se vienen unas historias muy buenas que ustedes nos mandaron y una vez más agradecemos su confianza por habernos compartido esto y que fue gracias al capítulo donde también hablábamos de experiencias similares. Lo que justo platicábamos que pues la santería, la brujería ya es algo muy cotidiano en la vida de los mexas. Entonces, en la cultura también. Entonces, yo creo que lo que justo decimos en todos los capítulos, todos hemos pasado por una situación similar. Sí. Y se dio, no se dio la noticia, pero pues se puede ahora confirmar con que, pues con lo que subimos, mucha gente se sintió identificada y se abrió a contarnos sus experiencias que, oh Dios mío, qué fuerte lo que vamos a presenciar hoy. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, tienes razón. Creo que este es un tema ya
como bien normalizado porque muchos o quieren acercarse para saber si les están haciendo algo o porque ellos quieren aprender a hacer este tipo de cosas. Y al final se vuelve pues un peligro porque es cíclico. O sea, ya habiéndolo normalizado tanto en nuestra cultura, dentro de nuestro país, dentro de nuestras regiones, pues ya ni siquiera es como que quizás te asuste del todo porque estás familiarizado con estos términos, ¿no? Como la limpia con huevito, las limpias con hierbas, de que te leen las cartas o te leen el té o el café o los cuarzos, todo ese tipo de cosas. Así que hoy les traemos unas historias bastante jugosas, algunos de ustedes que pudieron compartirlas con nosotros y que pudieron contarnos a detalle, porque sí fue a detalle bastante, la verdad, todo lo que les ha pasado. Así que el día de hoy les voy a compartir estas historias. Ok. Y vamos a comenzar. Cabe aclarar que a todas estas personas se les preguntó, no fue de que nos mandaran las historias y ya, sino que se les preguntó si querían participar para que las compartiéramos dentro del podcast que sacáramos sobre brujería, o sea, compartiendo las historias. Entonces dijeron que sí, se les están cambiando los nombres por respeto a las personas y por confidencialidad. Entonces, obvio, ¿va? Correcto. Empecemos. La primera historia, no sé cómo podríamos llamarla, pero yo al menos diría como ese tipo de mi amiga estaba obsesionada conmigo. ¿Ok? Suena raro, pero van a entender. Me llamo Sara y esta mujer, que vamos a ponerle Graciela, era mi amiga. Okay. Yo trataba de no hacer caso a sus asuntos, pero ella se empeñaba a estar enfocada siempre en mí y en mi vida. Yo empecé a notar que mi cabello se empezaba a caer y de la nada los hombres que estaban interesados en mí se comenzaron a alejar. Entonces aparecerá este hombre en mi vida. Lo llamaremos Pedro, quien fue mi mejor amigo por un tiempo. Decía que a ella le gustaba, entonces traté de no hacer o decir algún tipo de comentario negativo sobre ella por respetarlo a él y su gusto hacia ella. A ver, a Pedro le gustaba Graciela, la amiga de Sara. Sara es la que nos está contando la historia. Ok, ya. Ella tenía una amiga que se llamaba Graciela. Y a Pedro le gustaba Graciela. Ajá. Hasta el momento tenemos esta información. ¿Eran amigos entre los tres? Hasta el momento tenemos esta información, ¿ok? Y la información de que a Sara se le caía mucho el cabello. Que los hombres se alejaban de ella. Ajá, o sea, como raro. A lo mejor era Sara. A lo mejor era tu actitud, Sara. ¿No has pensado en eso? Les vuelvo a contar una pinche historia. No, y deja tú. No vamos ni el 10% de la historia. Sí, Sara, perdón, no te conozco. O sea, No. Ya subiendo todo. Digamos que Pedro de la nada se comenzó a obsesionar con ella. Pero cuando andaba borracho, siempre decía que ella era lo peor y que no podía encontrar la manera de alejarse de Graciela. Realmente pensaba que solo eran cosas de borrachos porque en ese entonces yo no creía en la brujería. Pero bien dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Hay que creerles. Bueno, menos cuando te dicen que van a cambiar. Ahí no les creas ni madres, pero de ahí en fuera, créeles. ¿No es tu tío borracho en Navidad? De la nada nos empezamos a dejar de hablar, Pedro y Sara, ¿ok? Yo empecé a enterarme que Graciela decía que yo estaba enamorada de Pedro. Pero eso no era cierto. Aparte, ya teníamos como un año en que no nos hablábamos. De la nada, empecé a sentir una necesidad muy rara de escribirle y hablarle a Pedro, así que le escribí. Él me contestó y duré un poco mandándole mensajes, como cuando éramos amigos y hablábamos, normal. Yo empecé a pensar todo el día en Pedro. Todo el día era estar pensando en él. Y era algo que no era normal, por la larga temporada en la que habíamos dejado de hablar. Fue toda una obsesión muy fuerte a tal grado que empecé a desarrollar una ansiedad en la que creía que me iba a morir si él no me contestaba. What the... Yo me llevaba muy bien con Martín, es un nuevo personaje. Okay.
que era el hermano de María, que era amiga de Graciela. Ok, ¿Ok? Graciela tenía otra amiga que se llamaba María, y María tenía un hermano que se llamaba Martín. Y Martín Y estaba... Sara se llevaba muy bien con Martín. Ok. ¿Ok? Se estaba conectada a la Sara. Ujú. Martín empezó a notar que yo hablaba demasiado sobre Pedro y una vez me dijo: Pedro no va a poder dejar a Graciela, nunca va a poder dejarla aunque él quiera. Eso ya de entrada suena que tú dices, ¿Por qué dices eso, hermano? suena medio raro. ¿Qué sabes o qué? Sí, sí, ¿Por sí. qué lo dices así? Ajá. Sí. Es como cuando te dicen, con cuidado. ¿Por Ay, qué o qué? sí, con cuidado. ¿Qué me va a pasar o qué? Sí, oye, Bien desconectes. Cuídate. ¿Por qué o qué? Sí, ya como cricoso. ¿Me cuido? ¿De qué me cuido o qué? Sí, ¿A quién sí, me vas sí. a poner o qué? Sí, sí, sí. Madres, güey. Dímelo aquí de frente, Sí, porque güey. aparte lo dices como... Sí, o sea, como Estás güey. pero tontita. Sí, o sea, ese güey no va a dejarla ni porque él ese quiera. güey lo tienen amarrado de los huevos. Entonces, decía eso, ¿no? Yo le pregunté muy curiosa el por qué y él no quiso contarme nada en ese momento. Claro. Pero me dijo que lo tuviera muy presente. O sea, todavía con advertencia, güey. Ay, tiempo después, mi hermano... Pinche Martín algo sabía y Sí, ya le sí, urgía sí. sacar el chisme al güey, ¿eh? Y yo creo que yo soy Martín en esta vida. Ah, Ahí lo agregan en el Gina Core. Tiempo después, mi hermano fue con un brujo. Porque un veterinario que visitábamos le sugirió. Un veterinario que visitábamos y que veía cosas le sugirió que se curara. un veterinario. Ujú. O sea, ellos tenían una mascota, llevaban a su mascota, pero ese veterinario solía ver cosas. Ah, ok, O sea, como ok. que tenía como este don. Ok. Ajá. Entonces le dijo que fuera a curarse. Eso es como un sinónimo para decir que fuera Algo traes. ajá. Entonces, al brujo o al santero o a donde fuera. Ya que cuando el veterinario nos visitaba en la casa para revisar nuestras mascotas, decía que nuestra casa estaba muy pesada y que la curáramos. Nosotros no creíamos en eso, pero mi hermano fue. Cuando fue, le dijeron que traía unos trabajos muy pesados que le tuvieron que quitar y por las cosas que vimos en ese momento, que luego les contaré, empezamos a creer que era brujería. La historia de su hermano es otra historia, ¿ok? Esa no nos las va a contar en esta, pero me dijo que me iba a escribir. Que ahí corta la Ajá. rama. Ujú. Pero por eso empezaron a creer en que la brujería sí existía. Algo ¿ok? le pasó a su carnal que... Ujú. Pero tengamos presente que en esta historia, Y eso ya le había pasado a su eso, carnal. ajá, le estaba pasando a su carnal mientras ya le habían dicho que Pedro no iba a dejar a Graciela porque no iba a poder y que lo tuviera muy presente, ¿ok? Ahí se divide su Avenger. Ajá. Sí, güey. Entonces volvemos Después tendremos ese pop. y nos cuenta. Muy seguido me empezó a decir que yo seguía platicando con Pedro muy seguido y me empezó a decir que él ya no quería estar con Graciela, pero que sabía que no iba a poder dejarla, así que mejor un día de estos se iba a desvivir. ¿Ok? Uno de los trabajos que le quitaron a mi hermano fue un amarre y él me contaba en ese momento cómo se sentía. Y me dijo él, Pedro, exactamente lo mismo. Recordé lo que le había dicho, lo que me había dicho Martín sobre que Pedro nunca iba a poder dejar a Graciela. Hice unas consultas Le cayó el 20. Hice unas consultas y él salía que tenía un amarre. Como me estaba enseñando a hacer limpias en ese momento, me aventuré yo a quitarle el amarre personalmente. Error. No hagan esto, por favor. Por fatal. Así chicos. como advertencia en casa, no traten de hacer nada de lo que escuchen o vean en estos podcasts. Como advertencia en casa, si tú eres una persona que tiene muy sensible ese aspecto como de ver cosas o sentir vibras o tal, no te arriesgues a hacer la limpia tú. No tienes experiencia, no tienes fortaleza, habilidades. Eso déjenselo a alguien experto. Alguien que ya sepa. Alguien que ya sepa A ti solamente los entes te van a ver como un recipiente. Así Sí. que no. Lo que limpies ahí se va a ir contigo. Entonces, aguas. Recuerdo que yo duré una semana así y la semana completa me enfermé. Tenía fiebre y tenía diarrea. En esos días en los que yo me enfermé casualmente se dejaron, pero sucedió que parte de las cosas que ella le hacía a él me llegaban a mí.
Y dice Glenn, o sea, tú no sabes qué te estás arrastrando porque no sabes cómo hacer las limpias. Le pegó toda esa energía. Ella se fue un tiempo a Estados Unidos a trabajar y cuando regresó, él de nuevo empezó con sus obsesiones hacia ella. En esos días yo me hice una limpia muy fuerte. Yo nunca me la hacía porque decía que no había quien me hiciera mal a mí. De la nada me nació hacérmela y fue la primera vez que le pude decir a Pedro que no me importaba lo que le pasara. Ya. Fue la primera vez que me la pude hacer a mí y fue la primera vez que le pude decir a Pedro que no me importaba lo que a él le pasara y mi obsesión por él bajó muchísimo. ¿Ok? 2 semanas después amanecí de que no podía caminar. Para levantarme de la cama era una tortura. Tomaba medicamento para bajar el dolor y no me funcionaba. Me hice una limpia y recuperé de poco a poco la movilidad y entendí que realmente sí era un trabajo. Seguí con mis limpias y fui con un fisioterapeuta. Leí que también para los trabajos te dañan el físico y debes de hacerte las limpias, pero también acudir con un especialista para que te ayude a trabajar el cuerpo. Volví a poder caminar, pero me quedó bastante dañada la espalda. Me dolía cada que había una energía densa a mi alrededor. Graciela y Pedro regresaron y ya andaban de que estas se iban a casar, o al menos eso era lo que Graciela quería, porque hasta planeó su pedida de mano. En esos días me volvió la obsesión por él, una muy cañona. Yo sentí que me iba a desvivir si él se casaba. Mi hermano me contaba que Pedro no se quería casar, que había días en los que llorando les decía a todos que no se quería casar, y había otros días en los que él decía y juraba que la amaba. Fue una semana en la que duró así, y esa misma semana yo también duré demasiado enferma. Me dolía demasiado la espalda baja. Aparte, cuando me dormía sentía como si me jalaran de la pijama. Sentía como si me jalaran hacia arriba y me dejaran caer. Yo abría mis ojos pero no me podía mover y no veía nada. Solo sentía cuando caía en la cama. El último día que me pasó eso, un ser muy alto con una capucha se me acercó, se sentó en mi cama y me acarició la cabeza. Yo me quedé dormida y en mis sueños la Santa Muerte me dijo que no me preocupara. Desde entonces es que yo soy devota. Después de que Pedro pidió a Graciela, convencí a mi hermano de pagar para quitarle el amarre a Pedro. Ellos dos eran muy amigos, así que accedió. Encontramos a una señora que es bruja y no cobraba demasiado caro. Le quitó el amarre y en menos de una semana ya se habían dejado. A mí me dio vergüenza preguntarle a la bruja cosas enfrente de mi hermano, ya que él no sabía nada de mí y de Pedro. Una vez acudí sola y me dijo que había alguien que me tenía mucha envidia, que desde que éramos amigas me estaba trabajando, que yo ya tenía todo para ser feliz y que ella me lo había arrebatado. Me alejó del hombre que estaba en aquel entonces en mi destino y me amarró a Pedro usando el cariño que le tuve de cuando éramos amigos. Empeoró mis enfermedades, arruinó mi físico, me cerró los caminos y empecé a sentir todo lo que le hacían a Pedro porque cuando le quité el amarre no usé yo alguna protección. Que Graciela ya tenía pactos con entes y por eso estos ataques tan fuertes que yo tuve y hasta casi perdí la movilidad. Ella hace los trabajos, pero como aún no tiene la suficiente experiencia, no me fue tan mal, aparte de que tengo a alguien que me puede cuidar. Que las veces que me limpié, ella se dio cuenta y me volvió a atacar, por eso es que me quedé sin poder caminar. Que cuando ella está segura de algo es porque ella está haciendo los trabajos sobre eso. Por eso estaba segura de que yo quería estar con Pedro. Empecé a recordar cosas que me pasaron cuando pensaba que era mi mejor amiga. Siempre decía que mi cabello estaba muy bonito y que me brillaba mucho. Puso demasiado interés en saber en el nombre exacto de mis enfermedades, mi fecha de cumpleaños y jamás me imaginé que ella quisiera quitarme todo o hasta desvivirme. Yo le dejé de hablar a Martín porque la bruja me dijo que las amigas de Graciela sabían todo lo que hacía. Entonces, María sabe lo que me hizo. Yo no quería saber nada de estas personas. La bruja me ayudó con los trabajos más fuertes, mis enfermedades mejoraron, dejé de sentir algo por Pedro y entendí lo que me decía mi hermano. Está dando a entender que se sentía una frustración muy fuerte porque todo lo que sentía tan fuerte o tan intenso por una persona no existía, realmente solamente era el amarre. Okay. Pero sí, una de sus amigas decidió que era una buena idea, ¿por qué no sé?, hacerle este tipo de trabajos, porque realmente ni siquiera siento que haya sido por el vato. O sea, siento que fue por molestarla a ella, por decir... Como que desde antes ya le traía esa envidia. Sí, por decir... Quiero que tú seas el problema en mi vida. O sea, voy a poner un vato en mi camino
y tú vas a estar obsesionada con este vato, ¿sabes? Eso es algo muy enfermo. Si lo piensas... ¿Cómo querer vivir esa experiencia? Es que no es eso, es como tener la necesidad Porque ella puso todo. Tener la necesidad de sentir que te tienen envidia. Pero, pues ella le tenía envidia a su amiga. En realidad Deseaba ver qué se sentía que por primera vez su amiga la envidiara. Qué horror. Güey, está muy rara la mentalidad de esa gente, ¿no? Sí, pero o sea, ¿hasta dónde llegan? Ajá, hasta dónde llegó que... O sea, tener que ponerte a ti una piedra en tu camino para poder tener eso. Es horrible. Wow. Porque aparte, o sea, el dejar de caminar, el dejar a alguien como paralítico, que no se pueda mover, que tenga todas esas enfermedades, aparte de que empiezas a sentir justo esa obsesión por alguien que ni siquiera te llama la atención de esa manera. No sé, la gente... Pues eso dice que le sacó de pedo luego. O sea, después de tanto tiempo y volverme ahorita obsesión. Ajá, y que aparte ni siquiera en su momento cuando lo vi me gustó o algo, simplemente éramos amigos, nos llevábamos bien, y de la nada esté todo el día pensando en ti, que quiera estar contigo. Madres. No sé, no hagan esas cosas, cuervos viajeros. O sea, yo creo que cuando alguien te quiere, ya, no tienes por qué hacerles ese tipo de cosas. Forzarlo. ¿Por qué forzarlo, justo? Eso es gente muy... ¿Cómo te dice Philip? Creo que todos merecemos a alguien que realmente quiere estar con nosotros. Sí, pues sí, güey. Es que aunque suene así, sí. Forzarlo y llevarlo hasta ese punto no va a salir. Porque es un límite, o sea, justamente estás como pisando la rayita como entre el exceso y el no exceso. Y no está chido, porque al final, ¿qué puedes conseguir con eso? O sea, genuinamente no creo que puedas sentirte bien porque sabes que no es real. Claro, sabes que hay detrás de eso. Ajá. O sea, aunque está siendo manipulado. Una persona se esté derritiendo por ti, esté siendo demasiado cariñoso y esté ahí, lo que sea, pues sí, ajá, pero tú sabes que realmente no está ahí porque quiere. O sea, creo que ese es peor que el que pues alguien te rechace. Peor castigo, güey. Sí, o sea, saber que lo tienes nada más porque... Por capricho. Está actuando de esa manera contigo, pero... Porque tú lo controlas. Porque estás controlando. ¡Qué horror! No mames. Ay, no. Qué sensación de poder superar. Y bueno, esa es la primera historia. Es una historia entre amigos. Sara, perdóname. Te juzgué mal. Vayamos a partir de la madre. A Graciela, sí. Ahora tendremos una historia entre familia. Ay, no, esas son las más fuertes. Esas, sí. Al parecer, sí. O sea, creo que entre amigos no siento que sea tan normal. O sea, creo que... Siento que más bien al revés, ¿no? Entre amigos es más normal el pedo de que si hay un pedo, existe entre esas dos personas. Ya, pero solo es con tu amigo y ya. Ajá. Pero enterarte, no sé, o que haya pedos de los secretos familiares o cosas que pasan entre familias, eso es 100% peor, güey. O sea, sí, pero me refiero a que siento que es más normal que entre familias se hagan mamadas. ¿Crees? Sí. Pero mamadas, ¿a qué te refieres? Porque sí, hay muchas familias que son mamadas, ¿no? Pero pasar un límite así... Y yo, o mi familia está loca, puede ser. Muy Malcolm de tu parte. Sí, es que puede ser, güey. No sé, yo, en mi familia sí han pasado muchas cosas en las que les han hecho trabajos a varias personas y entre familia. Y yo digo como, ok, está mal y está raro, pero para mí siento que es más común que pase eso en la familia que en los amigos. Porque según yo, los amigos, pues es la familia que tú escoges, güey. No te vas a, o sea, no te vas a juntar con alguien que te caga la madre. En la historia pasada que... Pues sí, los amigos son una familia que tú escoges, güey. Pero puede ser el caso como la historia que acabas de contar, güey. ¿Sabes? En el que terminas de conocer a tu amigo y no es como pensabas. Sí. Que la familia que pues, se supone que ya conoces, ¿sabes? Que es un círculo cercano y seguro, entre comillas. Y cuando se rompe... Ajá, cuando se rompe o ves la verdad sobre esos círculos es lo que lo perturba. Sí, eso es cierto, eso es muy cierto. Pero bueno, te voy a contar esta historia, ¿ok? A ver. Empecemos. Hola,
Te voy a mandar este contexto corto, spoiler, no es contexto corto. Sí. Sobre esta historia. El familiar del que hablo, al que le estaban haciendo el trabajo de destrucción, es a mi pareja, o sea, a mi esposo. A él se lo estaban haciendo a alguien que era, pues digamos que menor que él. Nos dimos cuenta y esto pasó para diciembre del año pasado, o sea, de hace 2 años, porque ya pasamos el diciembre del 2024. Eso fue como por ahí del 2023, ¿ok? Yo había notado que mi esposo había subido bastante de peso de una manera exorbitante. Mi esposo es muy trabajador, es contratista, trabaja todo lo de la herrería. Yo pensaba que él subía de peso porque siempre me decía, no me pongas comida porque se me va a echar a perder, o no tengo tiempo, yo compro algo en la calle. Yo, ante estas declaraciones, estaba pensando que estaba comiendo demasiada comida chatarra o demasiadas frituras. No sé, mucho refresco, papitas, cacahuate, cositas que no alimentan, ¿no? Esto fue para diciembre. Mi esposo se veía muy inflamado, una cosa de que su abdomen daba y pegaba en el volante del carro. Yo empecé a insistir porque mis hijos me decían, mamá, es que le cuesta trabajo respirar a mi papá. Mamá, es que estoy preocupada por mi papá. Empecé a insistir tanto hasta que un día me le acerqué porque me dijo que sentía una rebaba en su ojo y vi justo que en el interior de su ojo tenía, en la parte rojita de la carne del ojo, ya la tenía como blanquecina y sabía que esos eran signos de anemia porque yo justo hace 1 año había tenido anemia. Le dije que fuéramos a sacar unos estudios y efectivamente salió con una anemia de 9.6, con todo desbalanceado, colesterol, triglicéridos, todo esto. Al yo hablar con él y decirle, pues es que estás comiendo mal, lo regañé, bla, bla, bla. Como si fuera un niño chiquito, traté de regañarle y decirle la importancia de lo que era comer bien para que no sucedieran este tipo de cosas. Pero yo estaba muy conflictuada porque le decía, estás comiendo mal y tienes anemia porque estás comiendo así. Y él me decía que no comía de tanto trabajo que tenía, que él solamente tomaba refresco. Todo el día no comía nada y por eso la anemia. Lo puse a dieta, le quité el azúcar y empezó a bajar de peso, a sentirse ligeramente mejor. Le pusimos un suero, vitaminas y parecía que se veía mejor después de todo esto. A mi esposo le empieza a ir cada vez mejor, inclusive uno de los ingenieros con los que él estaba trabajando le dieron una camioneta y ese mismo día que se la dieron, se le descompuso. El mismo día pues la tuvieron que retirar. Y le retiran también el trabajo a mi esposo. Madres. Lo dejé pasar, pero yo presentía que todo este tiempo algo no estaba bien. Yo me había adentrado mucho en las cosas espirituales y de brujería para poder proteger a mi niña la menor. Contexto también. Mi niña desde muy pequeña ve entidades de todo tipo. Entonces yo le decía, déjame limpiarte, vamos a hacerte una limpia, vamos a hacerte un baño de despojo. Amor, ven, mira, te voy a dar esta pulserita, amárratela. Y mejoraba por un tiempo, pero para marzo de ese año, y por parte de abril también, yo me empecé a sentir muy mal. Yo sufro de ansiedad y de depresión desde hace más de 24 años, y ansiedad desde hace más o menos 11. Y tuve un episodio depresivo tan fuerte que sentía que yo no le iba a librar. Justo cuando yo más mal estaba y su familia se entera de que yo estaba demasiado mal, de repente él empezó con unos dolores terribles sobre sus rodillas y en sus pies, pero dolores espantosos. Y empiezan a aparecer en mi casa muchas moscas panteoneras. Llegaba olor a putrefacción que solamente yo podía leer, como este olor a suciedad, como olor a animal, como a carne podrida, como si la carne se hubiera echado a perder con un olor espantoso. Y repito, solamente yo podía olerlo. Solamente un día mi niña, la pequeña, también lo percibió y me dijo, es cierto mamá. Entonces yo hice una limpieza en la casa. Me limpié yo justo cuando ya me limpié y cuando yo estaba terminando de hacer la limpia en la casa y de limpiar como energéticamente y con un huevito, al pasarlo por mi cara el huevo se rompe. Justo en mi cara, sin que yo lo estrellara, y se rompió. Y cuando se rompió, se acercaron unos de mis perritos, que regularmente pues iban cada vez que se me caía algo de comida. Se cayó el huevo y cuando este perrito iba a acercarse,
se lo iba a comer, lo olió y empezó a chillar. Madres. Entonces yo sabía que algo no estaba bien. Justamente en ese momento me cayó como el 20 y empecé a darme cuenta de que yo hacía muchas limpias en mucho tiempo y que esto ya no era normal. Cada vez se veía aún peor. Ya había bajado de peso desde el diciembre de 2024. A mayo de ese año se veía muy mal. Entonces fuimos a hacerle otros estudios y resulta que el azúcar y los triglicéridos con el colesterol, pues todo estaba muy normal. Pero pasó de tener una anemia de 9.6 a una anemia de 6.9. Estábamos aterrados. La opción de una leucemia era posible. Como esta opción del cáncer era algo innegable para mí, pues mi niña la mayor se dio cuenta de que mi esposo iba al baño, se la pasaba ahí muchísimo tiempo, y yo me di cuenta de que en sus heces había muchísimo líquido. ¿Okay? Él me dice, pues es que de un tiempo para acá me pasa muy a menudo esto, pero yo creo que es porque estoy estreñido. Yo me aterré porque empecé a investigar y me dio la posibilidad de que hubiera bastantes enfermedades en las que pues uno hace heces con líquido rojo. Pero había algo que yo sentía que no era normal y que no era algo de una índole de enfermedades. Volvimos. Algo no le cuadra. Ajá, como que dijo, no, están pasando muchas cosas, como que todo está pasando tiempo raro, ¿ok? Pasaron 5 días y consultamos al médico de nuevo por la posible leucemia. Pasó de tener de 6.9 a en 5 días estar en 5.8. Consultamos a un médico particular y el médico estaba aterrado. Me dijo que le hiciéramos otros estudios y incluso una tomografía para ver si no tenía un tumor o una biometría hemática, que quizás pudiera ser algo más especializada para ver si no tenía algo en la sangre. Sospechaba de la leucemia y entregaron los estudios. No tenía nada, afortunadamente, ningún temor. Tenía como unos pólipos en el colon, pero que no se justificaban al nivel de la anemia que tenía, y no tenía leucemia, pero sí una deficiencia de la abstracción de hierro, que es muy raro que pase en esa biométrica hemática. Madres. Ya que no era de 5.8 sino ya era de 5.3. Nos dan el pase al hospital de urgencias porque decían que necesitábamos mínimo 4 unidades de sangre, porque si no pues iba a pasar al otro lado, ¿no? Ahí nos comenta ella como de que justamente para que me puedas creer todo esto te puedo mandar las fotos del día en que lo internaron, bla 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 bla. Le pusieron 2 unidades de sangre, me lo entregaron con un 7 de hemoglobina, pero con un dolor terrible en las piernas y en las rodillas, en sus talones y en las plantas de los pies. En sus codos que decían que era el ácido úrico. Aunque el ácido úrico estaba controlado, salimos de ahí. Mi hermana sueña cosas que regularmente pasan. Entonces llama y me dice, oye, tienes razón. A Pablo le están haciendo algo. Alguien le está haciendo algo. Y dice Dani que es algo muy fuerte. Por estos días que me llama mi hermana, yo ya veo como un video de un señor que trabaja en la central de abastos, que hace videos y sube muchas cosas como no sé qué tanta madre, donde él estaba en el mercado de Sonora hablando varios de los que hacen limpiezas. Ahí lo vi por puro morbo, porque en lo personal siempre he sentido que la gente que está en el trabajo está trabajando en los trabajos de Sonora, muy pocos realmente son reales. Siento que hay mucho charlatán. Esa chava que empieza a hacer la limpieza lo limpia él y la vibra se siente tan diferente que sorprendentemente da una paz y una tranquilidad. Ella explica que hace las limpias con hierbas y que toca un cuenquito de tibetano y una campanita, y que con sus manos absorbe la energía, la transmuta. Y yo me empiezo a meter a los comentarios y veo que mucha gente decía que en realidad ella es muy buena. Me sacó de esto. O sea, como que empezó a scrollear más videos viendo que esta chava pues era demasiado buena haciendo como las limpiezas. Ajá. Y me salen puras cosas buenas. Además, la limpia no costaba tanto y nosotros ya no teníamos tanto dinero por todo lo que mi esposo no pudo trabajar en estos 3 meses. Entonces, para esto, mi esposo empezó a presentar mucho rechazo hacia mí. Si bien no era grosero, no soportaba mi olor. Le decía que si quieres, pues es mi perfume, me lo puedo cambiar, puedo ponerme otro, es la crema, puede ser la loción como de mi jabón. Dime qué es. Ajá, dime qué olor es el que te molesta para pues cambiarlo, ¿no? Y ya pues yo le decía todo esto
y pues él me decía que no, que todo le daba náuseas, que yo me acercara a él le daba náuseas. Qué feo. Yo le daba como clara de huevo y le daba hígado y le daba caldo de hueso con como esta preparación para poder hacer él dejara de sentir este asco por ella. Pero no, todo lo que le quería dar me lo vomitaba. No me aceptaba nada de... No, eso es que también mi hígado. Cómprale un pinche Burger King, a ver. ¿Cebollado? No. Le daba hígado, mollejitas, bofe. No sé por qué, ¿no? ¿Por qué se vomitaba? Mira bien. Ay. ¡Qué bien come el perro! Estuve a nada de hacer un rompimiento de lazos con él porque para mí ya era demasiado. Pero yo no desistía porque era el padre de mis hijos y lo tenía que ayudar. Aparte, lo amo demasiado. Tengo más de 17 años con él. Entonces, le enseñé el video de esta señora que hacía las limpias y le dije... Mi hermana dice que te están haciendo algo y él confía mucho en ella porque ha visto que lo que ha soñado ha pasado. Okay. Y para cuando esto... Es testigo. Ajá. Y para cuando yo le decía todo esto, siento que te están haciendo alguna maldad, me daba por mi lado. Me decía que estaba loca y de ahí se agarró. Pero cuando yo le dije que mi hermano lo había soñado, él como que lo sacó de onda y aceptó. Madres. Entonces me dijo, sí, pues saca una cita. Entonces saqué una cita, me metí a su Instagram, le mandé mensaje y vi que tenía muchos comentarios en los que decían que ella se tardaba muchísimo para contestar. No sé para cuándo tenga citas, así que le mandé un mensaje preguntando si podría atenderme. Le mandé mensaje como a las 5 de la tarde, pero para las 10 de la noche me contestaba y me decía, si quieres ven mañana y tráelo. Yo no le especifiqué nada, solamente... Ajá. Sí. Por eso también está bien impactante. Yo no le había especificado nada de por qué la consulta, solamente le decía que si podía hacer una limpia de mi esposo, como si me podría dar como algún tipo de cita y todo. Y ella me contestó esa noche, sí, está bien, y si quieres y puedes traerlo mañana mismo. Me van a pagar un dinero. Él me contestó, mañana vamos, me van a pagar un dinero que me deben y ya con eso la podemos armar. Yo la verdad pues sí me asusté y me saqué de onda porque se sentía todo muy real. Uh-huh. Llegamos al lugar donde estaba una de las consultas. Había 4 personas antes que nosotros y pasamos. Nos abre la puerta, pasamos y era un lugar muy pequeño. Olía mucho a hierbas y olía bastante rico, la verdad. Aunque no soy una persona que practica tanto la brujería o la santería, muchas cosas que siempre he hecho han sido solo para protección y todas estas cosas han sido para repeler la mala energía de las personas que han estado a nuestro alrededor. Okay. Para cuando pasamos con ella, mi esposo me preguntó qué era lo que tenía que decir cuando pasara. Yo le dije, no digas nada, solo dile que te quieres hacer una limpia. Para esto también decía en su anuncio de Instagram que hacía lecturas. Y él me dijo, yo quiero que me haga una lectura de cartas porque quiero saber si alguien me está haciendo algo. Quiero saber quién es. Y digo, si vamos o no, si vamos a venir y vamos a hacer todo esto, pues ya que sea todo completo. Aprovechando el viaje, ¿no? Pues sí, ya, dijo, pues ya. Chisme a medias, ¿pa' qué? Ya estoy más cerca de ella que para acá, entonces... Veamos. Pues si ya... Paquete 3, Michelle. Sí. ¿Me das el paquete 4 chems, por favor? El que viene con todo. Entonces le dije, sí, pues vamos. ¿Encerado y pulido, joven? Pasan 2 señores antes, a uno le dice que no tiene ningún trabajo, que solamente son cosas que trae, como de sus traumas de la infancia que tiene que resolver, y no sé qué tanta cosa. Le dan unas hierbas, incluso para los dolores que tenía el señor en sus piernas y en sus brazos. Otro señor que pasó le dice como, sí, te hicieron un cierre de caminos. Yo estaba escuchando cerca de ahí porque la verdad es que soy muy chismosa. Lo bueno es que es sincera. Mira, aquí todos somos chismosos. Ofrecemos... Aquí todos somos chismosos. Enos aquí. Porque el cuartito que está ahí es aparte, pero lo tiene abierto. Entonces, cuando va a pasar mi esposo, ella se me queda viendo y me dice, espérate aquí, porque en la orilla del cuarto. En la orilla del cuarto había una línea de sal y me dice, espérate aquí para que no te pase nada, ¿ok? Afuerita de la línea de sal, ¿ok? Recuerden esa. Yo me quedé afuera de la línea de sal y empecé a agarrar el celular como para entretenerme. Entonces él empezó a decir,
de que yo vengo para que me haga una limpia, quisiera una lectura, pero yo me volteaba y veía que la señora agachaba la cabeza y la movía como si estuviera negando. Y de repente me dice, él no necesita una lectura, no gasten en eso. No sé por qué quieren gastar en otras cosas. Voltea y vuelve a repetir. Lo que digo es que tu esposo no necesita una lectura. A tu esposo le están haciendo un trabajo, uno de destrucción y viene muy avanzado. Madres. Te lo quieren desvivir. Madres. Entonces me solté en llanto y le pedí que por amor de Dios, por favor, y rogando casi, me dijera que quién era el que le estaba haciendo este trabajo a mi esposo y por qué la necesidad de tanto odio. La bruja me dice, no hay necesidad de que me pagues una lectura para que sepas quién es. Es un hombre es un hombre más joven y es de tu familia. Es tu hermano. No. Ahí el contexto que me salté cuando estaba leyendo es que ella nos cuenta, porque cuando nos mandó la historia nos contó desde el principio que el hermano era quien le estaba todo este trabajo, ¿saben? Entonces yo me omití al contarles todo eso, porque ella nos cuenta que su hermano de su esposo es una persona que está siempre en malos pasos, es una persona grosera, que es una una persona poco empática, o sea que siempre ha sido problemática, que incluso le llegaron a prestar dinero como para ayudarlo y sacar deudas y cosas así, y este chavo ha sido horrible con toda su familia, no solamente con su hermano. La señora nos dice, es un hombre más joven que tú, es de tu familia, y volteé, y cuando se me queda viendo, me dice, es su hermano, se llama Valentín. Valentín. Se llama Valentín tu hermano, y te quiere desvivido, y si no te quiere desvivido, mínimo paralítico. Por eso es que sientes todo ese dolor en tus piernas. Mi esposo había salido casi sin poder caminar. Yo estaba considerando ya incluso en comprarle alguna silla de ruedas porque ya no podía ni siquiera soportar dar un paso. Huevos. Me volteé y me le quedé viendo y me solté a llorar. La señora ve que me pongo a llorar y me dice con coraje, tú no hiciste nada malo. Me volteé a ver y con coraje regresa a decirle a mi marido, tú no hiciste nada malo, eres una buena persona. Qué rabia que este tipo de personas existan para querer hacer daño. La señora estaba tan furiosa de coraje y yo sentía que mi mundo se venía abajo. Le dije a la señora, por favor dime que esto tiene remedio, y me dice, no te preocupes, lo vamos a parar, él llegó aquí por algo. Y luego y de película como el Benny, pero solo tengo 20 pesos, madre. Tranquila. A mi esposo lo sacó del cuarto y empezó a preguntarme, ¿tú qué has hecho? Como que me saqué de onda y después volví a escuchar, ¿qué has hecho? Y entonces capté, eran todos los trabajos que yo le había hecho a él, pero los trabajos que ella le hacía ella que nos está contando le hacía trabajos a su esposo, pero eran como para limpiarlo, las limpias que nos había estado contando ella. Ajá. Tu destaque. Ahí caí en cuenta de que eran todos los trabajos que yo le había hecho, o sea, las limpias, porque le echaba baños de despojo, limpias con huevo, esta cosa y otra. Entonces voltea y me dice, él, gracias a eso, no se ha muerto. Ok, ya, como que su esposo entra y entonces ella le dice, gracias a todo lo que ella ha hecho, es que no te has muerto. Ella no te ha logrado quitar todo el trabajo porque ha sido muy poderoso lo que te han hecho, pero está detenido, aunque está ya muy muy avanzado. Además, tu hermano, puedes estar tranquilo porque tu hermano está pagando muy caro todo lo que te está haciendo. A él está yendo demasiado mal, ya perdió a toda su familia y va de mal en peor. Pero a él le vale madre le vale madre el estar mal si con eso te puede llevar entre las manos. Para esto pues lo empieza a limpiar. Él se pone blanco. Lo empiezan a limpiar con las hierbas, con las manos.
jalaba como cerca de él, como si estuviera jalando algunos hilos alrededor de su cuerpo, de sus piernas. Y mi esposo dice, después de que pasó todo esto, cuando salieron, le comenta que sintió como si hubiera explotado un globo dentro de su cuerpo, como si su cuerpo se hubiera desinflado, como que su cuerpo sacara como mucho aire, todo lo que tenía él adentro. Lo limpia y le dice, vas a estar bien, dame unas hierbas. Le pide a uno de sus achichincles que le dé unas hierbas. Achichincle. Se las da y le dice, con estas hierbas te vas a hacer estos baños, te vas a poner mejor. Y la bruja no conocía nada, o sea, neta sin contexto, sin nada de lo que él pasa en su familia ni nada, ni conociéndolos a ellos dos como pareja. Le dice, tu niña, sin que supiera nada, o sea, le habla de su hija sin que supiera nada de ellos como personas, como pareja. Tu niña, la que ve cosas, le va a poner estas tijeritas de metal en forma de cruz y les va a poner un listón rojo, lo va a enredar y en medio se lo va a poner debajo de la cama donde él se acuesta como protección. Les dio esta instrucción diciéndole, tu niña, la que ve cosas. Ellos tenían varios hijos, pero la más pequeña era la que ve cosas. Ya, le dice, lo va a poner debajo de su cama donde se acuesta y pues en este jabón se va a bañar con esto. Y me decía, reza para que todo esto se acabe. Y lo vas a estar cuidando así, vas a hacerle este tipo de limpiezas, vas a dejar pasar un mes. Ahorita ya no hagas las limpiezas que hacías tú antes y regresan en un mes. Van a venir en un mes porque voy a hacerle una limpia de fuego, ¿ok? Para romper todo, ya para poder terminar con todo el trabajo que le estaban haciendo. Para mí en ese momento todo fue demasiado desconcertante. Mi esposo salió y yo ya no sabía el cómo es que se sentía. Como yo no sabía cómo se sentía mi esposo, quería casi como alcanzarlo para preguntarle, pero ella me tomó del brazo, entré al mismo cuartito mientras mi esposo se alejaba un poco y cuando volteó la bruja le dijo, no, tú no puedes venir, vete para allá. Mi esposo se hizo como más hacia allá para que no pudiera escuchar pues lo que la bruja tenía por decirme. La bruja me detuvo para decirme, no sé cómo has podido con todo esto y la verdad no sé, quiero saber. Yo le dije, quiero pedirle un favor, por favor, le suplico. Quiero pedirle un favor, por favor. ¿De favor? Entonces, cuando ella me dice todo esto, yo me volteo y le suplico, por favor, dime que no se va a morir, porque tenemos hijos pequeños. Yo no sé qué hacer sin él. No es un mal hombre. Ella se queda un poco en silencio y me dice, lo has protegido mucho y lo han querido alejar mucho de ti. Mucho para que no lo puedas proteger porque saben que tú puedes protegerlo. Y se lo pueden llevar si es que tú no tuvieras este don para poder protegerlo. Que es un don muy grande, pero no lo has querido desarrollar porque sé que te da miedo. Ahí me habla ella y pone como, yo sé de este don hace poco y lo que he aprendido ha sido solo para proteger a mi niña. Y no sé. Ay, la verdad no sé si quisiera que despertara este don. La bruja me dijo que yo tenía un guía muy fuerte y muy grande, que era un guardián, y del que no me había dado cuenta, y por el cual podía pasar o atravesar este tipo de situación. Ella me empezó a hacer una limpia, me pone las manos en el pecho y sentí como un calor muy grande. Y cuando termina la limpia me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Le digo que sí y me da un abrazo. Y al oído ella me dice que lo que estés haciendo, hazlo con todo y sin piedad, porque ellos no están teniendo piedad en esto. Yo llevaba haciéndole un trabajo de misas de difunto. No seas tibia. Casi. Sí, no seas tibia, mija. Hazlo con huevo. Sí, literal. Porque ahí va. Yo llevaba haciéndole un trabajo de misas de difunto precisamente a él, o sea, al hermano de su esposo. Porque lo había intentado, porque él había intentado propasarse con una de sus hijas. ¿Ok? Ajá.
Entonces él se había llenado la boca diciendo que había hecho X o Y cantidad de cosas en la vida y yo estaba haciéndole un trabajo de destrucción a él por todo el daño que nos había hecho, por el dinero que nos había robado y por los golpes que en algún momento me había llegado a dar, sin saber que él realmente lo que quería hacer era desvivir a su hermano. Inmediatamente como que me cayó el 20 y si entiendes de lo que estoy hablando, me dice, ¿entiendes de lo que estoy hablando? La bruja le dijo, ¿estás captando? No seas tibia. Y entonces le digo, sí, sé de lo que estás hablando. Y me dice, no tengas piedad, acábalo pero ponle fecha. Quiébratelos. Después de esta limpia, la limpia de fuego que fue la primera limpia del otro año, mi esposo... No, del otro mes, ¿no? Es que estaban en diciembre. Ah, ok. Pues fue del siguiente año. Así prestas atención, güey. No, bueno. Si esas vamos. Mi esposo se equivoca y dice el nombre de su hermano en lugar del nombre de él para la limpia. Huevos. Y entonces todo el trabajo que había hecho se rompió. Tuvimos que ir una segunda vez a otra limpia de fuego donde ahora ya todo quedó bien. Él ahorita ya no tiene anemia. Después de esas limpias él empezó a asimilar bien el hierro, está mucho mejor y cambió muchísimo conmigo la dinámica. La señora me dice, lo querían tanto alejar tanto de ti para que tú te hartaras de él y te fastidiaras. Y lo mandaras por un tubo, para acabárselo por fin. Dice, esa persona le tiene mucho odio. Van a tener que cuidarse de él toda la vida hasta que él se acabe, hasta que él se vaya. Ahorita están protegidos, todavía no sabemos si al final de año vamos a ir a otra limpia. O sea, me lo mandaron como por noviembre. Estaban hablando que si no sabían si 25 querían volver a ir a limpia. No. Esto pasa. Pues al 24. No sabemos si vamos a ir iniciando el año por otra limpia para seguirnos protegiendo, pero el infeliz de su hermano casi se lo lleva a la... Y ya, ahí me pone como ahorita te mando fotos de mi esposo para que veas que todo lo que te estoy contando es real. Postdata, el hermano de mi esposo que vaya y chinga toda su... Y ya en el postdata quiero creer que sí le hizo alguna brujería y que querían que se quedara como un sapo, porque como se veía era realmente sorprendente. Yo me di cuenta de que había sido un trabajo tan fuerte y gracias a esta señora es que todavía mi esposo. Gracias a Dios. La señora que le hizo. Ya. Pero qué tan perra es la vida y el destino como que... Pues órale, te atiendo ahorita. O sea, decía, ¿no? Sí. Contestar y tal. Y la doña así como que... Va, mañana, cáele. Mañana. Sí. Todo se le presentó para que pudiera ya acabar con ese desmadre. Sí. O sea, yo creo que básicamente, o sea, como que ese tipo de personas tienen ese poder, como ese instinto de ver y sentir que hay situaciones que requieren ese tipo de actividades. Yo recuerdo mucho que cuando pasé un tiempo con el Cham, esto fue como 2018-2019, estuve en contacto mucho con Chams porque hubo una situación bastante delicada en mi familia en la que involucraba brujería. Entonces yo conocí a este cuate por obra del destino, básicamente. Muy cagado como nos conocimos en la fila de un súper. Okay. Entonces yo pasando mucho tiempo con él porque él me enseñó a interpretar los números, me enseñó a interpretar la baraja, me enseñó a hacer un poco también limpias de protecciones, como que todo lo que él sabe. La verdad es que este güey es un brujo muy respetado allá en Ixtapan y en algunos otros lados.
Y él siempre algo que me menciona es que todos estamos conectados, que como que las coincidencias no existen. Entonces que cuando algo está sucediendo es porque tenía que suceder de esa manera. No porque... Es que puede dividirse en dos cosas, como un misticismo de... Ay, es obra del universo y estaba planeado que pasara. No. Por algo pasan las cosas. Ajá. Como eso es muy idealizado, romantizado. Y está este lado otro que es como en la que él lo piensa, que es como todos estamos tan conectados que en algún momento tú puedes llegar a presentir o saber que va a pasar algo porque todos estamos conectados y sabes que tiene que pasar así. Madres. Porque es como la continuidad de la vida, ¿me entiendes? La Entonces, Matrix. como que su lógica es totalmente distinta. Bueno, el punto es de que siento que es algo muy parecido con este caso. La señora por pura intuición dijo, voy a hacerle unas limpias por si las dudas, me voy a hacer unas limpias yo, voy a hacer unas limpias en mi casa. Sí, fue dando pasito a pasito para llegar a... Porque también, a ver, el que ella pudiera hacer eso habla mucho de que energéticamente ella es capaz de soportar muchas cosas. Y también el que su hija le dijera como, oye mami, me preocupa esto no está bien, porque aparte su hija nos dice que tiene un don, que también nos va a contar como más adelante, que su hija pues puede ver cierto tipo de cosas y entes y que han tenido como muchos problemas con eso. Pues ya es algo como de que tu intuición está a tope para saber que algo malo está pasando, claro, ¿no? Y este cambio tan brutal que tuvo su esposo en subir de peso, en las enfermedades, se le descompuso el carro, lo corrieron de su trabajo, no había dinero, o sea, todo ya dices, bueno, tantas cosas en un mismo tiempo. Sí me pasan cosas malas, pero todo a la vez. Sí, está extraño, ¿no? Pero justo te digo, que sea familia, o sea, que tu propia familia te desee la desvivisión. Cambia por completo. Pero también, o sea, topen el twist de la historia. La señora le estaba haciendo un trabajo al hermano de su esposo porque se quiso propasar con su hija. Realmente sí, creo que sí pasó. Entonces la señora pues sabía cosas que le hacían cargar como con ese sentimiento negativo hacia él, evidentemente, aparte de que un dinero y ese güey se los robó y todas esas cosas, para que luego el cabrón, después de cagarla todo el tiempo, dijera, al chile odio a mi hermano. Ya no quiero pagar, güey, mejor sí, ya que se muera ese güey y ahí se acaba la deuda. No. Dudo, o sea, ¿de qué me estás hablando, güey? ¿Sabes? Pues es que también supongo, o sea, si desde la historia decías que también el morro pues llevaba una mala vida, sí, malos era una mala persona, güey. Mala persona, pues debió haber conocido muchas, sí, porque aparte pues del trabajo que le hicieron, no. Porque lo que él estaba haciendo era algo cabroncísimo. Sabía que lo estaba haciendo él, no sabía. Sí. Entonces, aguas más bien, ¿no? Porque por eso la bruja les dijo, o sea, ustedes no van a poder estar bien nunca hasta que ese güey, mira, cuelgue los tenis. Qué feo. Que pues se te va tu paz, güey, ¿no? Podría vivir en paz sabiendo que alguien me diga eso, güey. No, pues no puedes vivir, güey. Cualquier cosa que hagas ya vas a tener pánico a que te lo quiten, a que lo estropeen, a que te enfermes, a que te pase algo, a que haya algún accidente que te haga te haga perder la vida. Sí, todo lo vas a... Y ahora sí que como que el destino final, güey. Sí. Básicamente estás sobreviviendo sin saber cómo sobrevivir. Qué miedo, güey. Qué ojete, pues sí, darte cuenta de que la que tendría que ser tu círculo seguro. Sí, no lo es. No lo es. Es el primero en fallarte. Sí. Ay, no. Qué puto horror. Pero bueno, vamos con otra historia. Ay. ¿Me entiendes esas cosas? Las dos primeras que leí pues, son de cuervas viajeras. Ok. Esta que voy a leer es de un cuervo viajero.
Básicamente es un güey que andaba de picaflor con 3 morras. Una de sus primeras novias encontró un chupete en su cuello, la mandó a la shit porque dijo: yo, hombre de alto valor, no quiero estar con ese tipo. Esas no me gustan. Yo no quiero estar con ese tipo de persona, la verdad no encaja conmigo. Pero algo dentro de él también era como de que, bueno, ¿y por qué no le damos otra oportunidad? Chupetes que no. Como de, bueno, quiero darle otra oportunidad. Bueno, quiero darle otra oportunidad, quiero a ver si funciona, si no funciona, no sé qué. Al final no terminó funcionando, no le dio esa oportunidad. Después de un tiempo siguieron siendo amigos, aunque eran exnovios. Conoció a otra chica. Esta otra chica era demasiado celosa con él era demasiado celoso con ella. Así que porque eran celosos entre los dos, como que tenían una relación en la que terminaban y no terminaban y se celaban y no lo dejaban salir con sus amigos y él tampoco con sus amigas. Círculo vicioso. Entonces como que llegó un momento en el que se hartó y dijo: ¿sabes qué? Yo no tengo por qué estar soportando estas cosas. Yo en lo que necesito concentrarme ahorita son en mis estudios. Este chico estudia ingeniería civil. Entonces, como estudia ingeniería civil, algo ya difícil de cajón. Él nos comenta que tenía en esos semestres, eran muy muy pesados, eran de cosas muy muy teóricas, así demasiado pesadas, en las que él necesitaba 100% mental. Concentración. Entonces dijo: ya no voy a tener yo relaciones, ya no quiero relacionarme con nadie, quiero estar 100% concentrado en mi carrera. Pero al mismo tiempo quiero tener mis culitos ahí en la mano. Es que sí, hermano, también ahí te pasaste. Sí, ahí sí, la neta, Cuervo Viajero, la neta, sí, de todo corazón y de tu podcast favorito a tu persona, te pasaste de lanza. Porque aparte, o sea, es tu culpa, cabrón. Seguía manteniendo, es que no sé si las morras, bueno, a ver, darle esperanza a esas morras teniéndolas ahí cuando él que no quería nada, pero teniéndolas ahí sin decirles nada. No, pues es que a ver, pues las morras sí es como de, tú no hablas con un no das el paso tú, ¿qué hago? Pues lo amarro. No hagan eso. No, bueno, las morras estaban ahí esperanzadas a que este güey podría pasar algo más porque claramente era como, bueno, no somos nada, pero seguimos hablando, sigue preocupándose por mí, seguimos teniendo este contacto. Oh shit. Perdón. No volvemos a hablar de ti. ¿Qué pido? El punto es de que les estaba dando esperanzas a estas morras, teniéndolas ahí, dejándolas ahí. Pero bueno, este güey decía que quería estar concentrado en sus estudios. Entonces, en sus clases tenía una amiga que básicamente era una amiga que tenía un crush en él. Pero pues que él no se había dado cuenta, o sea, él era atento, caballeroso, le ayudaba con ciertos trabajos, se juntaba con ella, hacían equipo, bla, bla, bla. Pero pues esta morra quería algo más. Y entre el que jijiji, jajaja, ¡ay, tienes una cana! Se la arranca. Era el tamaño de tu mano. Ajá, entonces básicamente le comienza a agarrar de que su cabellito. Ya, con eso. Ajá. En una ocasión, este güey sale con su mamá hacia una plaza comercial, hacia un lugar, y se encuentran con un güey que dice ser como un tipo de chamán o brujo o algún como tipo de tarotista, puede ser también, que le dice como, traes algo pesado. Y este güey dijo, no. Aquí me van a querer transear, esto es pura trampa, le van a querer sacar plata a mi mamá, yo no pienso caer. Y entonces empiezan a decirle cosas que resuenan con él y dice, caray, está medio raro. Ajá, y para poder confirmar lo que le dicen de que había 3 chicas que le estaban haciendo un amarre, cada una distinto a él, se regresa y le pregunta como, oye, ¿y cómo son estas chicas? Le describen a su primera exnovia, le describen a su segunda exnovia, y él, como ya asustado, fue como, ok. Te creo. Okay, ya, sí, está bien. ¿Cuánto quieres? Además de lo que hace por sacarle varo a uno. Entonces como que ya se le cae el 20 y dice como, ok, shit. Y su mamá comienza a preguntar como, oye, ¿y cuánto te tengo que pagar para que le quites todo esto a mi hijo? Este chico, o sea, como que chamán, lo que sea que se hayan encontrado, le dice, es que te quieren ver parapléjico, te quieren en silla de ruedas, te quieren mal. Y él así como de, no, esto, o sea, suena muy creíble por toda la que me diste de descripción, pero no, o sea, decido no creer. Y su mamá preocupada, como que,
angustiada, va y le comenta a su tía, como típica mamá. Todo lo que le dijo. Ajá, y fue como de que, oye, ¿qué crees que pasó esto con este? Y no, me dijeron esto y escuché esto y esto. Entonces su tía dice, ¿ah, sí? Papito. Amor. Dame la mano. Jalar de los huevos. Te voy a pasar el huevo. Pues por eso ese güey entonces no va a salir. Exactamente. Entonces ya se acerca hacia ella, que cabe aclarar que ese día tenía cosas que hacer con sus amigos, no sé qué, no lo deja salir su mamá. Le dice, no, te quedas aquí. Se acerca con su tía le pasa un cuy por todo el cuerpo y le dice, ¿sabes qué? Sí, te están trabajando, está ya muy avanzado el trabajo porque son varios aparte. Y sí, una de las chicas efectivamente te quiere parapléjico porque no le estás haciendo caso. Que básicamente nos da a entender que la chica que lo quería así era la que le quitaba las canas, que era su amiga, porque no le hacía caso. O sea, eran amigos, se portaba bien con ella, pero nunca fue como un, oye, ¿sabes? Entonces esta chica lo que hacía era trabajarlo para que se quedara parapléjico. Las otras dos no. Eso sí, eso sí es pasarse de lanza. No las quiero que esté conmigo, pero... Pero tú, ya. Mocharle las piernas, tú estás cabrona. No me da pito a mí, no a nadie. Literalmente. Entonces, esta chica pues seguía trabajándolo. Pasa que este chico se va de vacaciones de la universidad y entonces deja de ver a esta chica. A todas, ¿no? A todas, ajá, o sea, como que se da esa pausa. Pero en esa pausa, justamente le quitan su teléfono para que no las pueda ver, no pueda mandarles mensaje, no nada, bla, bla, bla. Ahí cuenta como desfasada la historia porque nos dice que cuando él está sin teléfono y está de vacaciones, una de sus exnovias regresa a su pueblo y él se da cuenta porque está trabajando con el amigo de uno, está trabajando con el amigo de su papá. Y como está trabajando con el amigo de su papá, se da cuenta de que ella regresa, pero como él no está como en una presentación para verla, porque claro, si es tu exnovia, obviamente te va a preocupar que te vea. Ajá. Entonces va a su casa y decide bañarse y cambiarse, porque aparte... Con ese perfume. Ajá. Porque aparte uno de sus amigos le dice que dónde va a estar ella. Que lo andan buscando. Ajá, que quieren verlo. ¿Ah, sí? Y él... Déjame meto a bañar por rapidísimo. Si me besa, por si me abraza y por si se pasa. ¿Sí? Literal aplicó. A papa en el boxer. Entonces, se cambia, se arregla, no sé qué. Su mamá le dice como... ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Sí. Pero tú estás... hijo. Solo tienes 3 personas prohibidas en este pueblo, papito. Y tú quieres ir a ver a una Somos de más de ellas. 20,000 habitantes, hijo. Ya, también cámbiale. No, mames. Entonces, su tía va y le vuelve a pasar el otro cuy. No, su tía lo ve y le dice... Sí, le dice como que tú no entiendes, todo esto te está pasando por ser picaflor. Todo te está pasando por ser no un soltar. pícaro, por ser un pícaro migajero. Y entonces lo regañan y le dicen como de que tiene que cortar ya para siempre estos lazos y estos vínculos. Y cuando le devuelven el teléfono que regresa a clases, se da cuenta de que tenía demasiadas llamadas perdidas, demasiados mensajes preguntando, oye, ¿estás bien? Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿por qué no me contestas? Entonces pierde vínculo con las 2 exnovias que tenía porque ellas dejan de hablarle. Él dice que genera cólera en ellas, o sea que como que siente que ya generó un odio de ellas por él. Entonces se dejan de hablar. Pero la que sigue como insistiendo en hablar y ser como parte de él dice... es su amiga. Me toca. Pero lo que él hace es también empezar a sentir como cierto repudio cuando la ve, cuando pasa todo esto, porque aparte recordemos que su tía lo estaba también ayudando como con el trabajo de limpiarlo. Claro. Entonces empieza a sentir como cierto repele, cierto repudio, empieza a no querer estar en los equipos de trabajo con ella, empieza a como ponerle peros cuando ella quiere salir, cuando quiere que se vean, cuando murallas, barreras. Ajá. Y la chica comienza a enojarse cada vez más y más y más y más. Y ya la tercera vez que su tía lo ve, que lo vuelve a limpiar, le dice como de que efectivamente ella es la que te quería ver en este estado. Y pues nada más él como que se aleja de ella, comienza a ignorarla y su tía lo sigue trabajando y ya no le pasa nada. Entonces él me pregunta, porque aparte le dio como unos brebajes de botes como para que se los tomara. Ajá, no eran shampoos, eran como para tomárselos. Sí.
Nos vive 100. Ajá, como unos shotcitos para que se los tomara y él empezó a volver a sentir como esa necesidad de alejarse de ella. Y pues nada, él dice que si es por el animalito que le pasó su tía o por si son por los brebajes que le dio de tomar, que se alejó de ella. Yo tengo una teoría más no buena. porque se lo haya prohibido su tía. Porque aprendiste a cerrar ciclos. No, pues yo creo que... Porque aprendiste a soltar. Yo creo que esto es una lección, cuervos. Yo creo que esto nos deja una lección para cerrar el capítulo y la lección es: no andes de picaflor. O sea, si no te interesa estar con alguien, ya, papito, déjalo que las cosas mueran ahí. Córtalo ya. No continúes, porque eso no deja nada bueno, ¿ok? Y eso provoca, abre la puerta a que te hagan brujería. La gente está loca, Glenn, la gente está enferma, o sea, da miedo pensar que porque rechazas a alguien o porque tú no quieres estar con alguien te puedan llegar a hacer este tipo de cosas, porque al final son personas obsesionadas con otras personas y eso es lo que más miedo da, porque hasta dónde son capaces de llegar solo por querer estar con una persona. La verdad es que muchas veces lo he pensado, no hacer algo para que alguien esté conmigo, pero sí he como que pensado de, güey, qué ganas de que esta persona esté conmigo. Pero no creo que mis ganas sean tantas como para arruinarle la vida o para desear que le pase algo malo si no está conmigo. Eso ya es demasiado enfermo. Entonces, creo que aprendimos todos una lección, no estén de picaflores. Y si tienen más historias de brujería que nos quieran contar, mándanoslas. A mí me encanta el chisme. Pero... Dilo ya. Suéltalo. Cuervos. Escriban pausado. Es que me lo escriben como si me lo estuvieran contando hablado. Y es muy difícil a veces como entender. Bueno, te lo de audio. Ah, no, bueno, él sí, pero por ejemplo... Es la excepción. Ajá, hay otras personitas que nos han mandado sus historias que a veces escriben todo muy junto. O sea, como... Pues sí, como cuando lo hablamos, con ese tipo de... Ahora sí sería como un modismo de cuando hablamos y a veces eso no me deja entender bien el contexto. Y podrían dividir las historias como en... Justo, 1, el contexto para que entiendas la historia, y 2, ya la historia como de la brujería o del trabajo que te hicieron o lo que sea, ¿no? Como separarlo, si se puede, si no, pues mándenlo así y ya yo hago la chamba. Mándensela a ChatGPT. Chat, por favor, redáctamela bien. Algo. Pues mínimo de perdis. Pues muchas gracias. Sí, te dejan atónito estas historias, todo lo que puede pasarle a la gente. Cuervos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Y si tú eres uno de los cuervos que ya se comió toda la introducción de este video, ¿ya te la comiste toda? carajo. Provecho. Provechito para ti y para todos los de tu familia, ¿eh? No sé qué hacerle así para repetir. Asegúrate de eruptar. No, muchas gracias por quedarte en nuestro cotorreo de la introducción, por aguantarnos, porque sabemos que las personitas que se quedan después de esa introducción pertenecen ya a esta bonita comunidad de cuervos viajeros. Ya están aquí sentados con nosotros echando chisme. A gusto. Es más, ven, dame la mano. Y con tu hype nos ayudas muchísimo a que más gente llegue a estos videos, podamos llegar a más personillas, más pamtripiosos, más cuervos viajeros liricales y podamos hacer un poquito más grande esta bonita comunidad que está. De nuevo, muchas gracias por haber estado aquí, por estar en el cotorreo y por disfrutar un poquito más de lo que hacemos. Una disculpa. Estamos haciendo un corazón. ¿La papa? Y pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Pásensela bonito. Un besito. Bye. Bye.